el ataque directo, misil o bus, como queréis llamarlo, a la Liga de Tebas. Es verdad que por el camino dejó una pullita al país entero, a la sociedad entera, a España, por el tema del racismo una vez más, y si bien es cierto que hizo ruido, en mi opinión no es tan profunda como la crítica a la Liga. ¿Por qué? Pues porque los episodios que Vinicius Junior tuvo que vivir principalmente la temporada pasada fueron episodios que fueron totalmente desatendidos por la Liga, puesto que previamente y en algunos momentos dados Vinicius ya había advertido de la situación, al parecer internamente o de alguna manera, fuera a través del Real Madrid o a título personal, sí que a la organización, a la Liga se le había advertido de lo que venía ocurriendo y la Liga miró para otro lado, pero ya no solo miró para otro lado, el problema es que cuando ocurrió lo de Valencia, cuando ocurrió por ejemplo lo del Chiringuito, a la Liga no se le ocurrió otra mejor cosa por parte de, lo siento mucho, el bocazas de Tebas, porque puede tener otras 1000 millones de virtudes, pero en algunos aspectos ha sido muy bocazas y ha pecado de no tener esa prudencia, esa moderación propia de alguien que desempeña un cargo tan importante como presidente de la Liga. Fue precisamente por eso por lo que encima se puso de parte de los que no quería ponerse o de los que pretendían oponerse, que fue precisamente atacar a Vinicius en el momento álgido con el Chiringuito. Fue el momento en el que Tebas tuvo la oportunidad de ponerse de manera incondicional con él y sin embargo lo que hizo fue atacarle diciendo que él no había respondido a ninguna de las llamadas de la Liga, cuando en realidad esto era un tema bastante más complicado. Es decir, la Liga tenía que haber evitado este tipo de insultos, este tipo de ataques y haber previsto lo que se estaba formando y lo que se estaba viniendo, porque el propio Vinicius ya lo había comentado. Y lógicamente la condena, la repulsa y el apoyo firme a Vinicius tenía que haber llegado mucho antes, pero no ocurrió. Por eso Vinicius Junior le dedica a la Liga precisamente algunas de sus palabras, algunos de estos párrafos que se pueden leer en la entrevista al equipo. El hecho de haberse sentido solo, sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de ayuda y que lógicamente es una lucha contra el racismo que él no puede llevar solo. Bueno, esto es lo que él declara. Luego además, como he dicho, deja esa pulla a nivel de racismo social, en el sentido de que España pues al final tiene determinados dejes o que por ejemplo no voy a conseguir, cito literalmente, que España deje de ser un país sin racistas, es decir, que acabe con todos ellos y que además es una lucha en la que él tiene que estar apoyado, no puede estar solo porque él no puede hacerlo todo bien. Esto es lo que él ha comentado. Yo personalmente tengo mi propia opinión al respecto. Evidentemente creo que la Liga hizo poco o muy poco por ayudar a Vinicius en ese aspecto. Es verdad que es intolerable que se grite determinadas consignas o que se hagan determinados gestos contra un jugador ya en el siglo XXI, pero ya no es solo porque sea el siglo XXI. El problema es que en España hemos tenido unas tragaderas demasiado grandes con determinados comportamientos que no deberían ser tolerados, porque además todos hemos reído la gracia. Esto ya no es un problema futbolístico, esto es un problema social en general. Es decir, la poca movilidad que ofrece nuestro país a nivel laboral y económico hace que al final la gente se perpetúe en los mismos grupúsculos, ¿vale?, que al final consagran determinadas actitudes que no siempre van alineadas a determinados principios, fundamentos o valores internacionales de respeto, de moderación a todos los seres humanos. Lógicamente, la confianza que tienes con tu grupo de toda la vida no es la misma que si te ves solo en una sociedad que no terminas de conocer demasiado, donde te vuelves obligadamente mucho más respetuoso y mucho más moderado. Esto en determinados campos de fútbol, por desgracia, es verdad que no ocurre o no siempre ocurre y al final hay que acudir a la represión al decir, oye, esto ya no se puede hacer así, ¿vale? Pero eso no quiere decir que la sociedad lo asuma de una manera natural, lógica y por inercia, sino simplemente por la fuerza. Y por la fuerza, ya os digo yo, que no hay cambios que sean realmente duraderos. Por eso, de cuando en cuando siguen aflorando determinados comportamientos, determinadas actitudes, determinados insultos, que no son desde luego lo que más desearíamos ver en un campo de fútbol y efectivamente son de corte racista. Ahora bien, acusar a toda una sociedad de racismo es una crítica también aventurada, teniendo en cuenta que para mí, que soy español, creo que en nuestro país tenemos una relajación del lenguaje a veces grande, a veces excesiva. Eso es cierto, completamente cierto, pero de ahí a elucubrar
un racismo teórico, es decir, la creencia firme en una superioridad de una raza sobre otra, déjame que os diga que eso se queda lejos de lo que un español puede dar. Porque para eso hay que tener unas firmes convicciones, unas firmes determinadas lecturas que lógicamente en España no se dan. En España te puedes encontrar al típico, pues a la típica charnega, al típico chabacano, cuñado, lo que quieras llamar, ¿vale? Pero no un racista convencido. Eso no te lo vas a encontrar. Para eso hacen falta muchas sesudas explicaciones, raciocinios, que lógicamente van a algo equivocado, en mi opinión. Pero evidentemente que hay un descuido, una relajación lingüística a la hora de expresarnos bastante importante, a veces que roza en lo indeseable, completamente cierto. Completamente cierto. Pero Vinicius Junior deja aquí su, aportación. Él entiende que esto es así y ya está, hay que respetarlo. Si él tiene esa vivencia, si él tiene esa experiencia, pues es lo que hay, ¿vale? No podemos hacerlo de otra manera. Pero lo que sí se puede hacer a nivel de la liga es luchar contra este tipo de grupúsculos, contra este tipo de enfermos, contra este tipo de... no voy a decir descuidados porque es bastante más insultante y especialmente en un campo de fútbol, ¿vale? Pero tiene que luchar contra este tipo de gentuza, ¿vale? Y echarles definitivamente de los campos, que no vuelvan a pisar un terreno de juego en la vida. Porque basura de ese tipo no queremos, ¿me entendéis? Basura de ese tipo no queremos, hay que decirlo alto y claro. Entonces, en este sentido, le doy toda la razón a Vini, que hace una crítica, de alguna manera, que a lo mejor puede ir un poco larga, ¿vale? Puede ir un poco a lo grande, pero yo creo que lo que quiere conseguir es llamar precisamente la atención sobre un problema que a lo mejor no es tan grande, pero sí le da mayor importancia y mayor repercusión. Antes se tomarán medidas y me parece bien. Esto es como el que ha visto un pequeño conato de pelea, llama a la policía y dice que se están matando, cuando literalmente a lo mejor se están tanteando un poco, pero claro, es que hay que advertir de lo que puede venir. Porque si Vinicius efectivamente no dijera nada y se callara, pues seguramente este problema sería mucho peor. Ya no solo se perpetuaría, sino que es que duraría muchísimo tiempo. Muchísimo, ¿me entendéis? Entonces creo que hace bien en llamar la atención, hace bien en poner el acento sobre este tema, porque como digo, a lo mejor no todo el país es racista, pero claro, si tampoco hacemos nada, si miramos por otro lado, si lo damos por bueno, vamos a perpetuar comportamientos indeseables en el fútbol. Y más en un producto que está completamente devaluado como es la Liga. Está completamente devaluado. Entonces creo que Vinicius hace muy bien en señalar con el dedo y decir, sí, estos son gentuza, pero es que el responsable de esto no ha hecho absolutamente nada.